con el título Un mundo en el abismo. Un mundo en el abismo. Un mundo que está a punto de naufragar. No cabe duda que en estos últimos días hemos visto acontecimientos que han sacudido a las naciones. Acabo de grabar un reportaje especial, los invito a que lo vean en nuestras páginas, redes sociales, titulado Afganistán, donde comparto por cerca de media hora, 35 minutos, lo que está sucediendo en Afganistán, pero más importante que eso, las repercusiones globales que se vienen como consecuencia de lo que acaba de suceder. Y ustedes pues ponen los medios masivos de comunicación, CNN, Fox News, NBC, etcétera, etcétera, y todos los periódicos y los medios de comunicación seculares o del mundo nos presentan una perspectiva geopolítica, económica, histórica, pero no bíblica. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estos acontecimientos se están desarrollando, corroborando, confirmando que verdaderamente la Biblia es ahorita la luz del mundo, siempre lo ha sido, pero mientras más oscuro esté el mundo, más oportunidad tenemos nosotros de alumbrar. Cuando un grupo de terroristas o grupo terrorista llamado los talibanes, la palabra talibán significa estudiante, porque son estudiantes del Islam y de la ley Sharia. Cuando comenzamos a recibir correos, están llegando ahorita, ¿verdad?, los aviones tratando de sacar, y las imágenes que vimos, cómo la gente se caía de las alas de los aviones cuando estaban tratando de sacar gente de Kabul, que es la capital de Afganistán. Nos llegaron más de 60, 70 correos, llamadas de teléfono. Yo no pude esa tarde colgar, le decía a mi esposa, una tras otra, de Brasil, de Argentina, de España, de Inglaterra, de hispanos desde luego, preguntándonos, ¿qué piensa usted acerca de lo que está pasando? Todo el mundo estaba alborotado, pero nadie sabía bíblicamente lo que estaba sucediendo. Me puse a orar e inmediatamente comencé a tratar de recopilar la información que yo podía reunir para dar una conferencia al otro día, un reportaje especial para que pudiéramos los cristianos principalmente darnos cuenta que los Estados Unidos de Norteamérica no aparecen en la Biblia, y lo venimos diciendo desde hace muchos años. Los Estados Unidos de Norteamérica, que tuvieron la supremacía política, militar y económica desde 1945, y que por más de 70 años jugaron el papel de policía, porque durante muchos años Estados Unidos estuvieron disque vigilando que no hubiera dictaduras o ayudar a las naciones que eran ocupadas por dictadores, luchar contra el terrorismo, como se inició desde el ataque a las Torres Gemelas. El presidente George Bush lanzó un ataque contra 3 naciones que fueron Irán, Irak y Afganistán, porque Afganistán había sido el nido o la cueva de un grupo llamado Al Qaeda, donde posteriormente capturaron ahí en Islamabad al famoso líder Osama Bin Laden. Y esta guerra contra el terrorismo, ¿verdad?, fue llevada durante los últimos 20 años, y finalmente nos damos cuenta que con la nueva administración actualmente del presidente Joe Biden, los errores tan grandes que han cometido ha hecho que ahora, con la actuación que Estados Unidos tuvo, le llaman ahora un tigre de papel. Estados Unidos ya no es la nación que era
Ahora China ya sabe que puede invadir Taiwán. Ahora Irán ya sabe que pueden continuar con las centrifugadoras produciendo el uranio 35 para fabricar la bomba atómica. Ahora Irán ya sabe que lo puede hacer. Ahora Corea del Norte ya sabe que no tiene ningún impedimento para someter a Corea del Sur. Y ahora Turquía también ya sabe, a través del presidente Erdogan, que pueden levantarse para la reconstrucción de Afganistán, y el presidente de Turquía se ha autonombrado el líder mundial del Islam. Lo más interesante de todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo, que vamos a desarrollarlo brevemente, es que estas cuatro naciones, China nunca ha dejado de tener relaciones cordiales con los talibanes, nunca. Pero lo más interesante de esto, bíblicamente, porque es lo que nos interesa, y lo que solamente los cristianos lo sabemos, es que son las cuatro naciones que se mencionan en Ezequiel 38 y 39, en la próxima invasión contra Israel. Y ahora Israel, el patito feo, ha quedado por primera vez desde 1948, que volvieron otra vez a revivir nacionalmente la nación de Israel. Ya no tiene quien los defienda, han quedado vulnerables. Y también los Estados Unidos de Norteamérica han quedado vulnerables, porque si Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas, y en esta invasión del capítulo 38 de Ezequiel no aparece tampoco, significa o que iba a caer económicamente, o que iba a comenzar a corromperse interiormente, como dijo Abraham Lincoln. Estados Unidos no va a caer fuera por sus enemigos. Si Estados Unidos cae es porque se corrompió internamente. Y esto nos da un panorama maravilloso para saber que los cascos de los jinetes del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo. La voz del novio ya la escuchamos, que dice: prepárate, prepárate, prepárate. Y todos ustedes que nos escuchan, que no tienen la seguridad de la salvación a través de la predicación del Evangelio de la gracia de Jesucristo, prepárate para encontrarte con Dios. Porque así como los talibanes creían que en 2 meses las tropas norteamericanas iban a salir, y cuando descubren que Estados Unidos viola el pacto con el presidente Ghani y con los talibanes, de que no era verdad lo que el expresidente Trump firmó, les tomó 48 horas, 2 días les tomó apoderarse de toda una nación, sin que nadie chistara ni nadie dijera pío. Y se quedaron ahí en Afganistán más de 2,000 vehículos blindados, helicópteros Black Hawk, que son los más modernos para la guerra, más de 50 aviones, fusiles de largo alcance, de mira telescópica, lanzagranadas, millones de municiones. Y ahora este grupo se convierte en el grupo terrorista mejor armado y más peligroso del mundo entero. El mundo queda automáticamente bajo una gran amenaza. Pero estas 4 naciones, China, Rusia, Irán e Irak, forman parte de la invasión en Ezequiel 38. Esto es impresionante, es increíble. Y son las 4 naciones que están apoyando ahorita a los talibanes y que mantienen relaciones con ellos y los van a seguir defendiendo. Y por eso todos los que se consideraban que si no actuaban como China, no puede entrar a Taiwán porque la flota norteamericana, ahora ya no, ahora ya pueden atacar a Taiwán. Irán, pues no podemos darle velocidad
fabricación de las bombas atómicas porque Estados Unidos se nos puede echar encima. Ahora ya tienen la bandera libre para continuar produciendo armas nucleares. Y así, todas las naciones que tenían algún temor de que Estados Unidos reaccionara y mandara a sus soldados, se perdió completamente. El mundo ha quedado vulnerable. Ahora sus Biblias, en el capítulo 24 del libro de Isaías. Ojalá que todos hayan traído su Biblia. En los tiempos que vivimos, si tú no tomas en serio a Dios y sigues viniendo a la iglesia sin la Biblia, eres un cristiano de papel, a menos que ahorita en el metro se te cayó y lo olvidaste, que solo Dios lo sabe. Pero ya no podemos seguir siendo cristianos de papel, de pacotilla, de oídos, y profesando por afuera sin darle la importancia a Dios que Él nos pide que le demos a este libro sagrado, que es la única luz que tenemos actualmente. El pasaje que voy a leer en Isaías 24 se escribió hace más de 2500 años. Señores ateos que nos escuchan, escépticos y todas las personas que han atacado la Biblia y que se han burlado de ella, ahora van a comenzar a buscar y a volver otra vez a encontrar quién puede darnos respuestas de lo que está pasando geopolíticamente en el mundo. Y en este pasaje, escrito hace más de 2500 años, se describe cómo va a acabar el mundo. Pero aún más que eso, el Espíritu Santo nos delinea claramente las razones por las cuales el mundo ha llegado a la condición en la que se encuentra actualmente. Dice así: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra: se destruyó, cayó la tierra, enfermó. Cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque, número 1, traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el derecho. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. Esta escritura ha sido llamada el Apocalipsis de Isaías, porque después de que Isaías profetiza en este libro el juicio contra 11 naciones, el Señor ahora anuncia el juicio final contra el mundo entero.
Ya el Señor Jesucristo había anunciado, Mateo 24:21, porque habrá gran tribulación en el mundo como nunca jamás la ha habido antes. En Lucas 21 escribe estas palabras el evangelista Lucas, versículo 25: habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 34: miren también por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Regresando al pasaje de Isaías, encontramos en los primeros 4 versículos 3 puntos importantes acerca del juicio de Dios. En primer lugar, dice el versículo 1: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, la trastorna y hace esparcir a sus moradores. En primer lugar, encontramos que va a ser Dios y su Hijo Jesucristo, como lo vamos a ver a continuación, los agentes que van a juzgar al mundo. Esto es absolutamente obvio y lógico, ya que Dios es imposible que juzgue a alguien que no merece. Es imposible que Dios mande una maldición sin que los que reciban la maldición se hayan hecho merecedores de lo que recibieron. Porque todo lo que sembramos, todas las decisiones que tú has tomado en tu vida, todas las cosas que has decidido en tu vida, tienen consecuencias, para bien o para mal. Si te casaste equivocadamente, si compraste un vehículo equivocadamente, si hiciste un gasto equivocadamente de dinero, no le eches nunca la culpa a Dios. Somos personas, individuos responsables moralmente de nuestras acciones. Y por esta responsabilidad y esta libertad y libre albedrío que tenemos para hacernos merecedores que lo que sembramos tenemos que recoger, tenemos que formar y normar nuestra vida de aquí en adelante. Dice la Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, lo mismo. Veamos cómo los apóstoles anuncian quién va a juzgar al mundo. Pero Dios, Hechos 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea Jesucristo, a quien designó, dando a todos fe por haberle levantado de los muertos. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Entonces, lo primero que el Espíritu Santo resalta es que va a ser Dios el Padre y su Hijo Jesucristo los que se van a encargar de juzgarte. Y en ese día, si ahorita tienes excusas de ser como tú eres, en ese día no las tendrás. Y así como estamos viendo con qué rapidez cambió el mundo en 1 año y medio, desde que comenzó esta famosa pandemia, todo ha cambiado. La moral, la conducta, la economía, la política, los medios de salud. En menos de 1 año el mundo ha sido trastornado completamente. En 48 horas un grupo terrorista se enfrenta al ejército más poderoso del mundo y los hace huir. En 48 horas sin disparar una sola bala. Y así está pasando todo en el mundo, nos está agarrando a todos desprevenidos. La semana que entra, ¿qué vamos a escuchar? Mañana, ¿qué vamos a escuchar en las noticias? Y tal vez la próxima noticia para ti es que te quedan 3 días de vida, te queda 1 semana de vida, te queda 1 mes de vida y no lo sabías, ni te lo imaginabas. Dice la Biblia, prepárate para encontrarte con tu Dios. Viene el juicio. Viene el día del juicio al mundo. Tenemos que reaccionar y tenemos que arrebatar del fuego a nuestra familia, a nuestros amigos, y ahora más que nunca tener convicciones. Tenemos que ser cristianos de convicciones. Si tú no tienes convicciones de la santidad y de la forma que debes de vivir, el mundo te va a jalar, porque la presión, y como el imán, es más fuerte lo que te jala que lo que te sostiene. Y lo único que nos sostiene es la fe en este libro, es la obediencia a la palabra de Dios. Prepárense para que sean tomados por dignos de escapar todas estas cosas. Regresamos a Isaías. En el versículo 2 encontramos, en segundo lugar, que será un juicio universal. Sucederá al pueblo como al sacerdote, al siervo como al amo, a la criada como al ama, al que compra, al que vende, o sea, todas las clases sociales, porque Dios no tiene consentidos, ni Dios hace acepción de personas. Dios juzga a indígenas, a ricos, a reyes, a políticos, a educados, a no educados. Dios juzgará a todos los seres humanos salvajes, mayas, tlaxcaltecas, egipcios, babilonios, etcétera, etcétera. Dios juzgará a todos los seres humanos que descendemos desde Adán hasta nuestros días. Dice en Apocalipsis capítulo 20 cómo será este juicio, porque el juicio que estamos hablando no es el juicio a los cristianos. Cuando estamos hablando que Dios juzgará al mundo con justicia, estamos hablando a todos los que le rechazaron. Todo lo que estamos hablando ahorita, y lo vamos a ver a continuación, por qué Dios los va a juzgar, es el juicio que se llama en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco. Porque todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo, ya hemos sido juzgados en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Ese hombre llamado Jesús de Nazaret, que murió y abrió sus brazos en esa cruz, llevó tu culpa, tu culpa, tu culpa y mi culpa. Y lo que tú y yo merecíamos pagar ahora en el día del juicio con el infierno y el lago de fuego, Él en la cruz lo llevó en su cuerpo de carne. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros, pecadores, inmundos, cochinos, sucios, fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores y en la condición en la que yo me encontraba hace 46 años que yo recibí a Cristo,
y en la condición en la que tú te encontrabas, así de cochinos y de sucios, sin ninguna esperanza, Dios me dice que me amaba y que me aceptaba si aceptaba yo el sacrificio de su Hijo en la cruz, y que desde ese momento borraba todos mis pecados del pasado, pero como si jamás los hubiera yo cometido. Esto se llama gracia, porque no lo merecíamos. ¿Qué es la gracia? Un favor que no merecemos. Hace algunos años, en la década de los 80s, íbamos cada 15 días a Santa Marta, Catitla, a la penitenciaría de los hombres y también a la cárcel de mujeres. En aquel tiempo estaba de jefe de la policía el general Arturo Durazo. Dios nos dio gracia con él y me recogían en un patio en helicóptero y me llevaban a Santa Marta, Catitla. Ahí aterrizaba yo con un helicóptero de la policía y juntaban a todos los presos para que les predicáramos el evangelio. Imagínense nada más la gracia que Dios nos dio. Y una vez se acerca, después del mensaje, un preso llorando y me dice: oiga, pastor, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Yo había predicado sobre el hijo pródigo en esa tarde, eran como las 5:30, 6 de la tarde. Y le dije: ¿por qué? Me dice: porque he matado a 28 personas. Pero quiero decirle que estoy aquí en la cárcel no por las 27 asesinatos que cometí antes, sino porque me mandaron de un estado a la Ciudad de México a matar otro recadito que me encargaron, porque yo era matón a cuenta, y en el periférico saqué la 38 y maté a esa persona que me encargaron matar, y la policía me agarró, y estoy aquí por un crimen para pagar 15 años. Pero yo debo 27 vidas más. ¿Y saben lo que le contesté? La sangre de Cristo perdona todos tus pecados. Él no lo podía creer. Quiere decir que si yo acepto a Cristo ahorita y lo reconozco como mi Salvador, todos esos crímenes no voy a pagar por ellos. Y le dije: amén. Y otro que estaba atrás dice: ay, sí, ¿verdad? Qué bueno, ahora sí de repente. Y le dije: porque es gracia. Esa es la gracia, ese es el mensaje del evangelio, de la gracia de Dios, que Dios te perdona siendo inmundo y pecador. Porque nadie merece irse al cielo, nadie merece el perdón. Dios nos lo da en su amor en la cruz. Esta palabra gracia no aparece en ninguna religión. En ninguna religión. Y hay cristianos que todavía no han entendido el significado de la palabra: por gracia somos salvos por medio de la fe. Es la fe la que nos da la gracia de Dios. El creer lo que Él hizo en la cruz nos hace, nos abre para que Dios tenga a favor de nosotros, se compadezca de nosotros y nos regale el amor de su Hijo Jesucristo. ¿Qué mensaje tan glorioso tenemos? Yo quiero decirte a ti que nos estás viendo por la televisión y ustedes que están aquí presentes, me puedes decir: yo he abortado 8 niños, llevo 3 divorcios, he matado, he adulterado, he hecho aquello. Si tú recibes a Cristo, Dios te perdona. Y en este día del juicio tú no estarás presente, porque Él pagó por ti y por mí, y por eso vivimos tan agradecidos, humillados, después de lo que Él hizo en nuestro lugar en esa cruz. Dice Apocalipsis 20, versículo 11, hablando del trono donde estarán todos los que rechazaron este regalo de Dios. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto nos habla que este juicio será después del milenio, porque los que estén en este juicio van a ver cómo desaparece la tierra y los cielos, y después de este juicio Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Entonces este juicio será hasta después de los 1000 años o del reino mesiánico que Jesucristo le prometió a los profetas.
Y dice el versículo 12 que Juan el apóstol que escribe esto, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vemos que Juan nos dice que cuando Dios abrió los libros, todos los seres humanos que estaban enfrente del trono de Dios estaban parados. No había nadie de rodillas, todos de pie. ¿Por qué? Porque en ese momento se acabó la misericordia. En ese momento ya no hay gracia. En ese momento ya no hay favor, ya no hay nada más que dictar la sentencia. La gracia, el favor, la misericordia están hoy que tú me escuchas delante de ti a través del mensaje del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Pero si después de esta vida tú rechazas lo que te está Dios ofreciendo en este momento, se acabó, porque eres responsable. Somos sometidos a la ley de la responsabilidad individual, y cuando tú te mueras, te morirás en tus pecados, porque tú así lo decidiste. Como dijo un predicador hace algún tiempo, Dios no manda a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Dios dio a su Hijo en la cruz, y si tú te condenas es porque tú escogiste pasar la eternidad lejos de Dios, porque en esta vida rechazaste a Dios y no lo quisiste, menos te gustará seguir con Él después de muerto. Los libros van a ser abiertos, todos tus pensamientos, todas tus palabras y todas tus acciones serán traídas delante de ti como en una película. Y observamos que Dios te va a juzgar por las obras. Qué irónico, ¿verdad? La salvación es por gracia sin las obras, pero el juicio será por las obras, por lo que tú hiciste. Y ahora, por lo que nosotros hicimos, Dios nos perdona, pero el día del juicio no lo vas a soportar. Y en tercer lugar, regresamos a Isaías 24, dice el versículo 3 y 4, que este juicio devastará completamente el mundo. La tierra será vaciada, versículo 3, Isaías 24, completamente saqueada. Jehová ha pronunciado esta palabra: la tierra se destruyó, enfermó, cayó el mundo, blasfemaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Estas características del versículo 4 ya las podemos ver. ¿En qué planeta estamos tú y yo viviendo? En un planeta donde el aire ya está contaminado. Las frutas, las cosechas, la agricultura, los campos están contaminados. El mar inmensamente contaminado. La comida contaminada. Todo a nuestro alrededor es un mundo contaminado. Y lo más interesante que vamos a descubrir a continuación es que ahorita las naciones, el efecto global y el clima, están luchando las naciones por mejorar el clima, sin que los líderes de las naciones se den cuenta, porque hay un velo en sus mentes que no pueden entender la realidad de lo que nos rodea. Creen que se debe pues a los hidrocarburos y esto y el otro, que tienen algo que ver, pero de acuerdo a la Biblia, la contaminación del planeta está asociada con nuestros pecados. Mientras más inmoralidad hay en el mundo y mientras más maldad hay en el mundo,
la tierra sufre igualmente que nosotros. Y esto lo podemos ver claramente, para confirmarlo, cuando Dios creó el paraíso o el huerto del Edén, donde todo era perfecto. ¿Se acuerdan? Los leones no mordían, las rosas no tenían espinas, los reptiles no tenían veneno, no había tormentas, no había tsunamis, no había terremotos. Adán y Eva vivían en un mundo perfecto. Y cuando Adán y Eva pecan, qué interesante, toda la ecología del mundo cambia inmediatamente. En el momento que la primer pareja peca, se cambia la genética de los animales y se vuelven feroces. Se cambian las condiciones del mundo y comienza a llover. Se cambia la condición de las plantas y comienzan a sacar espinas. Toda la genética y la ecología del mundo cambia cuando el ser humano pecó. ¿Por qué? Porque desde Génesis 2, Dios le dijo a Adán y Eva: pongo debajo de ustedes para que se enseñoreen, para que sean los administradores de toda la creación. Pero si ustedes se apartan de mis leyes, la creación se volverá su enemigo. Y esto la gente que no tiene al Espíritu Santo no lo entiende. Y lo atribuyen a problemas de gases, hidrocarburos, y no hay absolutamente ninguna solución para cambiar ahora un mundo en crisis, un mundo que se encuentra en el abismo. Ahora veamos a continuación las causas del juicio en el versículo 5 que acabamos de leer. ¿Por qué el mundo ha llegado al punto que llegamos? Y hace 2700 años el profeta Isaías lo advirtió. Número 1, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque, en primer lugar, falsearon las leyes o falsearon el derecho. Esta palabra es Torah en el hebreo, si te interesa ponerlo, cuando dice falsearon las leyes, falsearon los mandamientos de Dios. Y esto es importante porque la Biblia nos muestra claramente que la contaminación, repito, afecta al ser humano, y la iniquidad y la maldad y la inmoralidad de los habitantes del mundo es tan grande el pecado, que la naturaleza se vuelve contra nosotros. Veamos otros ejemplos de esto en el libro de Job, capítulo 36. Job, capítulo 36, versículo 33. El trueno declara su indignación. ¿Han oído ustedes los truenos y los rayos? ¿No te sacuden? Mi esposa, cuando truena, a mí me encanta que truene, porque sé que no me va a pasar nada. Y mi esposa sale corriendo y ay, está lloviendo. Y digo, pues aquí, mira, más cerquita aquí conmigo, y aquí la apapacho. Pero cuando truena, nos ponemos así, ¿verdad? Porque se oye una cosa esplendorosa en el cielo, como una voz gigantesca, ¡pum! Y dice la Biblia que es una manifestación de la indignación de Dios, los truenos. Como diciéndonos, ahí les va un botón de muestra de mi poder. Y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. ¿Se dan cuenta? Como todo lo podemos respaldar bíblicamente. Ahora capítulo 37 de Job, versículo 12 y 13. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande, unas veces por azote, otras por causa de la tierra, otras por misericordia las hará venir. Nos damos cuenta que las lluvias es una misericordia de Dios, mas no las inundaciones.
Entonces, Dios hace llover muchas veces por misericordia de nosotros. Necesitamos tierra fértil que produzca, ganado que tenga que comer, que los ríos suban su caudal y su volumen y su nivel. Pero otras veces encontramos que estas mismas aguas Dios las usa como un medio donde nos está diciendo: ustedes van por mal camino. Entonces, qué interesante que la Biblia nos muestre que el planeta se encuentra como se encuentra porque la maldad de los hombres es demasiada. Hemos llegado a un punto de maldad que no nos imaginamos. Dice en Romanos capítulo 1 también que Dios estableció leyes también morales. Dios estableció leyes morales. Cuando creó el mundo, Dios primero hizo las leyes de la gravitación, las leyes del electromagnetismo y las leyes nucleares. Las leyes cósmicas: la Tierra mantiene su movimiento en 24 horas, en 35 días alrededor del Sol. Vemos que la ley de la gravitación actúa las 24 horas del día, pero así, como estamos bajo un universo completamente y lujosamente, admirablemente diseñado por el Creador, gracias, señores científicos que nos escuchan, gracias al orden y el diseño de las leyes, existe la ciencia. ¿Por qué existe la astronomía? Porque los astrónomos pueden ver perfectamente bien y predecir un meteoro o esto y el otro, porque el universo está obrando, trabajando metódicamente como un reloj que se le dio cuerda. ¿Por qué existen las leyes? La primera y la segunda ley de la termodinámica, porque todo nos habla que está sujeto a un deterioro, a una oxidación. El Sol pierde toneladas masa cada segundo, y gracias a esto se establece que no hay evolución, que la segunda ley de la termodinámica contradice la ley de la evolución. En lugar de que estemos evolucionando, vamos de arriba hacia abajo, no vamos mejorando. Ya se profetizó hace 2000, la tierra iba cada día a deteriorarse más, y el carácter de los seres humanos iba a llegar a comportarse más bajo que el de los animales. Traspasamos las leyes, dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y los hombres igualmente, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Acabo de leer un artículo de uno de los más grandes y prestigiados psiquiatras del siglo XXI, aseverando la siguiente declaración: el 70% de las personas transgénero se quitan la vida. El 70% de las personas que intentaron cambiar la naturaleza con la cual nacimos, le dijeron a Dios: te equivocaste, yo no soy hombre, soy mujer, no soy mujer, soy hombre.
finalmente, cuando hacen la operación y la cirugía para cambiarse el sexo, en su alma son como Dios los creó. Y comienza una lucha interna: ¿soy o no soy? ¿O qué soy? Y la confusión y el conflicto mental llega al grado que prefieren quitarse la vida. Esto fue escrito hace 2000 años por el apóstol Pablo, dejando el uso natural, la biología, las leyes de la naturaleza. No hay más que hombre y mujer. No hay 3 sexos, no hay 4, no hay 5. Eres varón o eres hembra. Y cerramos la Biblia de acuerdo a la ciencia. Si tienes 2 cromosomas XX, eres mujer. Y si tienes el cromosoma Y, que las mujeres no tienen, eres macho camacho. Eres hombre de los pies a la cabeza. Y si tú niegas tu genética y niegas la naturaleza, acarreas, dice el apóstol Pablo, hace 2000 años, se viene sobre ti tu propia naturaleza. Y nunca podrás vivir en paz, porque has traspasado las leyes de Dios. En segundo lugar, dice: falsearon el derecho. Los gobernantes, los magistrados de justicia que nos escuchan, los jueces federales y civiles, los senadores, los diputados, los dictadores, han pervertido el derecho para gobernar recta, íntegra y honestamente una nación. El expresidente de Afganistán, Ghani, salió huyendo con más de 120 millones de dólares. Como todo buen político corrupto. Y si vemos una gangrena, un veneno que está ahorita en las naciones, es precisamente ese: la corrupción. No es el pueblo lo que les interesa, son sus intereses personales. Me voy a llevar lo más que puedo del pastel en el poco tiempo que tengo que ejercer mi derecho, antes de que acabe todo. Y finalmente dice la Biblia: quebrantaron el pacto sempiterno. Para terminar, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es este pacto sempiterno? Veamos el libro de Malaquías, antes de Mateo, para terminar, el último libro de la Biblia, Malaquías capítulo 2, versículo 13, lo que el profeta escribió antes de que iniciara la venida de Jesucristo. Malaquías 2, versículo 13: y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor. Ya no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de tu mano. Me dirás: ¿por qué? Porque ha Jehová testiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Estoy enojado contra ti. ¿Por qué, Señor? Porque no eres fiel a tu esposa. Y vas a llorar y te vas a arrepentir y te vas a jalar los pelos, y si te mueres en esta condición, te condenas eternamente. Porque has sido desleal. Vamos a ver qué significa la palabra en hebreo, desleal. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Cuál es el pacto que menciona Isaías, que acabamos de mencionar? Sempiterno, el primer pacto que Dios estableció antes de cualquier institución humana, de los colegios y de los gobiernos. Se llama el pacto inquebrantable del matrimonio. A los que les interese, la palabra desleal en el hebreo es la palabra bagad, con B de bueno, A de Armando, G de Gárgara, H, A de Armando, D de David. Bagad. Escuchen lo que significa ser desleal: actuar encubiertamente, hipócritamente, fraudulentamente o secretamente, encubrir, tapar, engañar y decir cosas que no sentimos. Cuando tú te volteas a tu esposa y le dices: te amo, solo Dios sabe que le estás diciendo que verdaderamente le amas.
Y cuando tú le dices a tu esposa te amo y atrás de ti tienes tu amante, estás encubriendo, eres un hipócrita, estás falseando completamente y Dios te está escuchando. Y eso Dios lo tiene que castigar. Dios tiene que juzgar la deslealtad, la hipocresía que podamos tener en el matrimonio. Por eso tenemos estos seminarios cada año con 300, 250 parejas, para que en esos 3 días regresemos a la Biblia, nos arrepintamos, hay una renovación de votos el último día junto a la playa, una cena de gala. Y ahí podemos descubrir que, Dios mío, es que yo sentí que ya no la amaba, pero viene el Espíritu Santo y nos da algo sobrenatural que ya habíamos perdido, porque le estamos diciendo a Dios: yo quiero mantener y llegar hasta el fin con mi gordita y con mi gordito, porque de otra manera me estoy engañando. No puedo irme con un amante ni creer que hay una mujer que me satisfaga, que la mujer y la madre que tú me diste para mis hijos. El mundo está enfermo, tenemos que reaccionar, y en esta tarde les pido a todos ustedes que se arrepientan de sus pecados. Si hay alguna área en la que el Espíritu Santo te ha hablado, arrepiéntete hoy, porque por esta puerta no entraste en esta mañana por coincidencia. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, y Él no quiere que salgas por esta puerta como entraste esta mañana. Tú no sabes si ahorita te atropella un coche, no sabes si te da un ataque al corazón, no sabes si te da una embolia cerebral mañana, o si pasado mañana el doctor te dice: las placas no mienten, don Pancho, usted tiene cáncer y tiene 3 meses para vivir. Dios quiere que tú vengas a la cruz a perdonar tus pecados y a que arregles tus cuentas de una vez por todas con su Hijo Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque de tal manera nos amas que nos has dado a tu Hijo Jesucristo, para que cualquiera, sin acepción de personas, que crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás en esta mañana, para arreglar mis cuentas para siempre con Dios. La Biblia dice: arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Reconocer que has pecado contra Dios y que no puedes seguir viviendo igual. En segundo lugar, que no tienes el poder para cambiar, porque solo Dios te lo puede dar mediante la fe en su Hijo. En segundo lugar, creer que Cristo en la cruz pagó con su sangre por tus pecados. Y en tercer lugar, que a los 3 días resucitó de los muertos, para traer una esperanza eterna, inmarcesible, que nos está aguardando en el cielo el día que nosotros resucitemos. Dile pues: Señor, te pido perdón por mi vida, lávame con tu sangre preciosa. Te recibo, Jesucristo, en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias por tan grande amor. Amén. Gracias a Dios por este libro. Es la única, escucha lo que voy a decir, es la única luz. No hay otra luz en el mundo. De los billones de volúmenes de literatura que hay, no hay otra luz. No hay otro mapa, no hay otro Waze, no hay otro GPS, no hay otra guía que nos pueda guiar por un camino seguro. Tu callado nos confirmará
y el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de su vida. Todos ustedes de aquí para allá que en esta mañana hicieron esta oración, levanten su mano, recibiendo a Cristo. Gracias. ¿Alguien más en esta mañana? Gracias, jovencito. ¿Alguien más? ¿Alguien más por acá? ¿Alguien más levantó su mano? Aquí en esta sección del medio, los que en esta mañana hicieron esta oración, levanta tu mano ahí desde tu lugar. Queremos bendecir tu vida. Gracias a Dios. Gracias. Que Dios la bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más aquí en medio? Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú te metes a YouTube, a nuestras redes, todas las conferencias anteriores o de las series las puedes oír oyendo en tu coche, antes de acostarte, con tus audífonos que ya venden ahora inalámbricos, con tu celular, etcétera, etcétera. Pero estamos en un tiempo, hermanos, donde o nos ponemos las pilas, se los digo con todo mi corazón, y seguimos en una vida mediocre, en la vida cristiana, nada más escuchando el mensaje los domingos, vamos a sufrir muchísimo en un mundo que se está ahogando. Estamos en un mundo caótico, un mundo incierto, un mundo lleno de tentaciones de todo tipo, y solamente aquellos que traen la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6, los que están en contacto continuo, oyendo la palabra, los consejos de la Biblia, van a sobrevivir. Va a haber como un tsunami que va a barrer a millones de personas que se decían cristianas. Pero cuando vinieron las lluvias, los vientos y la arena, su casa se cayó, porque no estaban parados sobre un cimiento que se llama Jesucristo. Así que de veras yo los exhorto a que tomen ustedes en serio los estudios de la Biblia. Este estudio del misterio del universo es un estudio de la Biblia, es un estudio de astronomía, es un estudio de astrología, pero la astrología a la luz de la Biblia es un estudio de antropología y de paleontología. O sea, cubro varias disciplinas académicas a la luz de la Biblia para entenderla mejor y para que veamos los tesoros que tiene escondidos la palabra de Dios. Y hemos visto hasta este momento que el universo está formado por 3 cielos. El cielo atmosférico está como a 7, 8 kilómetros
de la corteza terrestre hacia arriba, y de ahí hacia abajo hay vida. Las aves pueden respirar, nosotros podemos respirar. Ya pasando los 7-8 kilómetros, los astronautas, los que salgan al espacio, al segundo cielo, necesitan ya escafandras, porque es el espacio sideral. Y el segundo cielo, que es el espacio sideral, donde no hay atmósfera, es un espacio vacío, es un espacio donde el ser humano no fue creado para vivir ahí. Entonces todos estos sueños que hay ahorita, que vamos a tener naves y que van a poner casas en Marte y en la Luna, son verdaderamente de ciencia ficción. Bíblicamente el ser humano nunca va a conquistar el espacio, porque el espacio es una área prohibida por Dios. No hay vida, no hay gravedad, las temperaturas son insoportables, y además de esto, hay un misterio tremendo en el segundo cielo que se le llama el espacio sideral, y la Biblia le llama el firmamento, que el color es oscuro. Entonces, si no tuviéramos el sol y la luna, sería completamente una oscuridad en el planeta Tierra también, porque todo el espacio es tinieblas, es una oscuridad impresionante. Ahora, después del segundo cielo o el espacio, sigue el tercer cielo, donde se encuentra el trono de Dios. Entonces hemos visto, estoy adelantándome todo, ojalá que, repito, ustedes hayan ya oído las conferencias anteriores para que puedan entender esta consumación. Tal vez termino hoy esta serie, porque si no, no la van a entender. Es como si estudias química o matemáticas y faltaste 3 meses a la escuela. Y llegas a los 3 meses y ya van en cálculo diferencial, ya van en álgebra, y no sabías ni cómo se hacían las ecuaciones. Entonces te reprueban. Y así es el estudio de la Biblia y la vida espiritual. Tú no puedes llegar a una serie en la que ya vamos en la 3ª o 4ª parte y no te has compenetrado con las series o las conferencias anteriores, simplemente porque no te interesa realmente más que las redes sociales, qué critican en las redes sociales, cuáles son los chismes de TikTok, y la gente vive en un mundo completamente de mentiras. Entonces tenemos el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. Estos 3 cielos, la característica que tienen y el centro de estas conferencias, que lo acabo de dar en la conferencia anterior, es que el espacio sideral se compara en la Biblia con el silicio. Dice en Isaías 55, Dios puso y vistió los cielos como de silicio. Muy bien. El silicio era una capa que usaban los antiguos de piel burda, de piel tosca, que cuando querían ayunar, cuando querían pedirle perdón a Dios, o cuando venían juicios contra Israel, dice la Biblia, se vistieron de silicio en ayuno y lloro. ¿Ya van ubicando esa palabra? Entonces siempre se usa la palabra silicio. Ahora, ¿por qué todo el espacio sideral, el segundo cielo, se le llama en la Biblia que es como de silicio? Porque hubo una rebelión satánica, tal vez vamos a abordarla a continuación, antes que nosotros. Cuando Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, ya estaba ahí Lucifer caído. Ya los ángeles habían poblado el planeta Tierra antes que nosotros. Ya los ángeles caídos habían poblado el planeta Tierra antes que nosotros. Y los ángeles caídos habían hecho pirámides, cosa que los seres humanos era imposible que hicieran. Las pirámides de Giza, las de Machu Picchu en Perú, las de Yucatán, Quetzalcóatl, las pirámides mayas, los de Stonehenge en Inglaterra. Ruinas arqueológicas que los arqueólogos modernos ven y dicen, es imposible que las pirámides de Giza las haya fabricado el ser humano
hace 4.000, 5.000 años. Piedras de 14 toneladas, de 10 toneladas, no tenían grúa, imaginémonos, hace 4.500 años, no tenían calculadora, no tenían telescopios, no tenían manera de medir nada, no tenían sierras para cortar las piedras como si fueran mantequilla, que ni siquiera las sierras modernas de esmeril, de punta de diamante, cortan una piedra como las pirámides de Giza y de Machu Picchu, que están ensambladas, que ni siquiera una hoja de papel cabe en medio. Increíble. Bueno, todas estas cosas que los seres humanos nos enfrentamos desde el siglo XX, sobre todo los arqueólogos, llegan a una conclusión. Bueno, si los seres humanos no hicieron esto, o sea, hay vestigios de culturas más inteligentes en el mundo que nosotros, entonces la más grande mentira que se ha propagado es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, que por un accidente aparecimos de una amiba y fue desarrollándose, evolucionando hasta llegar al ser humano, que venimos de chita, que venimos de los animales. Entonces es lógico que cuando se propagó esta mentira de la teoría de la evolución, que en 1954 fue desmentida por los genetistas, el doctor Crick, apúntalo, y el doctor Watson, premios Nobel de Medicina, que descubrieron el ADN, el ácido desoxirribonucleico, llegaron a la conclusión que era imposible la evolución o la mutación de cruzar un perro con un gato, o cruzar un caballo con una burra, o un león con una yegua, o un camello con otro animal de otra especie. ¿Por qué? Por el ADN, por el código genético hereditario que tienen los perros como caninos, que tienen los caballos, los toros, las vacas como ganado vacuno, etcétera, etcétera. Entonces hay algo que impide la mezcla entre dos especies. Los que son médicos me están entendiendo. Es imposible la cruza de dos especies. Y cuando el ser humano se atrevió a cruzar el caballo con una burra, ¿qué salió? La mula. ¿Pero qué pasó con la mula? Nació híbrida, porque violamos las leyes de la genética que están en Génesis 1, 25 al 27. Entonces, pues los arqueólogos dicen, pues es que extraterrestres hicieron estas pirámides y fuimos y nos están vigilando, y ahorita con la multiplicación de los ovnis, y no sé cuántos han oído que se acerca un meteoro a la Tierra. Creo que le pusieron el Apolo y que lo retrataron hace como una semana. Me mandaron las fotos que tiene luces. Yo tuve que reírme como nunca me había reído, de cuando aquí un meteoro tiene luces, por el amor de Dios. No, es que es una nave madre, comenzar a propagar que es una nave de marcianos madre que se va a acercar a la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces, como el ser humano no entiende que hay un mundo invisible poblado de ángeles caídos, de entidades espirituales que buscan impedir o abortar el plan de Dios para tu vida y para mi vida, entonces el ser humano, Discovery Channel, National Geographic, llegan a la conclusión: los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando el cha-cha-cha, como dice la canción. ¿Se acuerdan? La canción de los 70s, 80s. Entonces la Biblia nos muestra qué marcianos ni qué 8 cuartos, qué venusianos ni qué neptunianos. Hay una materialización en el espacio de la energía satánica que ahora está propagándose con más velocidad, simplemente para engañarnos a nosotros y para que cuando desaparezcamos millones de personas en el arrebatamiento de la iglesia, los científicos o políticos tengan una justificación. Se los llevaron los ovnis. Entonces, qué importante es que veamos por qué Dios hace un cielo azul con la atmósfera que podemos respirar, un universo o un espacio sideral negro
y arriba el trono de Dios. Qué importante y qué interesante que entre el trono de Dios y el primer cielo que estamos nosotros, en medio hay oscuridad. Todo el espacio es oscuro. Son billones de años luz de oscuridad. Desde el principio del espacio hasta el final del espacio. Abajo la tierra iluminada y arriba Dios. ¿Qué significa esto en la Biblia? Que cuando hubo esta rebelión mundial, universal, cósmica, cuando Lucifer engañó a la tercera parte de los ángeles y los arrastró con él para luchar contra Dios, vino una oscuridad universal. Y cuando Dios castiga a Satanás y a los ángeles caídos en el planeta Tierra quedó devastado, quedó vaciado, quedó en tinieblas, como lo dice Génesis 1, versículo 2. Vayamos y leamos este versículo, por lo cual, que ha sido el centro de toda esta serie. Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, sí, dice tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Muy bien, el primer versículo, ¿cuándo fue el principio? Cuando no había nada ni nadie. Vayamos rápido a ver esto en Job capítulo 38. Job capítulo 38, versículo 4 al 7. Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Dice así, Job 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, todavía no había nadie en la tierra. Házmelo saber, le pregunta Dios a Job, si tienes inteligencia. La otra pregunta que le hace Dios: ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ellas cordel? Dios le está diciendo a un hombre llamado Job: todo lo que yo hago, lo hago matemáticamente exacto. Las medidas son exactas. El movimiento de la tierra sobre su eje es de 24 horas exacto. El movimiento de la tierra alrededor del sol es de 365 días exactos. Las 4 estaciones, primavera, verano y otoño y invierno, son exactas de acuerdo a la distancia de la tierra con el sol, para que ustedes tengan 4 diferentes formas. La atmósfera que yo creé arriba de ustedes tiene la combinación de hidrógeno y gases exactos para que cuando tú hagas y respires puedas seguir viviendo. Tus pulmones están diseñados para esto, no para salir de la atmósfera, ni para vivir en el espacio, ni en Marte. Están diseñados para vivir en el planeta Tierra. La distancia exacta de la Tierra al Sol es exacta. Y Dios le pregunta a Job: si tú eres tan inteligente y tan buen astrónomo, dime si tú sabes algo de esto. Y esto, claro que lo sabemos, que no hay ningún astrónomo, ningún astrofísico, ningún científico que nos pueda decir cómo se hizo el mundo. Porque para que alguien pueda saber cómo se hizo el mundo, tiene que ser científico, y para que sea científico, tiene que ser repetitivo, ¿verdad? Los científicos tienen que necesitar tubos de ensayo, probar lo que ellos al principio postulan como teorías, y si no lo demuestran, no se puede aceptar como algo científico. Por eso la teoría de la evolución siempre fue teoría, porque nunca se probó científicamente la mezcla de una especie con otra especie. Y vino el hacha final cuando descubrieron el ADN en 1954. Ahora vean el versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Pregunta: ¿cómo puede estar flotando la luna
cerca de la Tierra. ¿Quién está sosteniendo la Luna? ¿Y la Tierra? Hay una ley física que dice lo siguiente: la velocidad de un objeto es proporcional a la fuerza que se le aplica. Me explico. Si yo tengo una canica y le hago a la canica así, le estoy aplicando a la canica una fuerza, ¿verdad?, determinada. Esa fuerza va a hacer que la canica salga disparada, pero se tiene que detener, ¿correcto? Tal vez 1 o 2 metros. Si yo tengo un arco, una flecha, y disparo la flecha vuela, hace una parábola y tiene que caer. ¿Por qué? Porque la fuerza que le apliqué con el arco solamente la empujó determinado tiempo. Muy bien. ¿Quién le hizo así a la tierra? Señores ateos que me escuchan, ¿quién le está haciendo así a la tierra? 24 horas, 24 horas, 24 horas. La velocidad es continua, ni se atrasa ni se adelanta. 24 horas perfectas, y al mismo tiempo viaja. ¿Quién le está empujando para que no se salga de su órbita? ¿Quién le hace así? Ahora, esto es el macrocosmos. Vamos a agarrar un microscopio y vamos a meternos a un átomo y vamos a ver electrones, protones, neutrones girando aquí en este púlpito que yo tengo o en cualquier pedazo de materia a una velocidad increíble, y esa velocidad de esos electrones, protones y de los átomos hacen posible la cohesión de la materia. ¿Quién les hace así microscópicamente a estos elementos que son microscópicos? ¿Quién les dio la velocidad? ¿Quién los mantiene girando? ¿Y bajo qué propósito fueron creados? Nadie te lo puede explicar. Y la Biblia lo dice claramente en Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, versículo 1, y a través de los profetas en estos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, por quien asimismo hizo el universo, el cual es la imagen de su sustancia, y Él es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Ese Jesús que vino hace 2000 años, que abrió los brazos en una cruz, que se hincó a lavarnos los pies, es el mismo que sostiene la cohesión del cosmos, tu vida y mi vida. Y es el Jesús que tú una vez invitaste a tu vida como tu Señor y como tu Salvador, y que te dijo: nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar. Echa sobre de mí tus ansias y tus ansiedades, que yo voy a cuidar de ti de aquí en adelante. Lo único que te pido es que no te alejes de mí y que me obedezcas en todo lo que te estoy diciendo. Y vivirás feliz, serás feliz con tus hijos, serás feliz en tu trabajo y prosperarás en todo lo que hagas. Solo obedéceme. Es la ley de la vida. ¿Quiénes son los rebeldes? ¿Quiénes son los que acaban en la cárcel? ¿Quiénes son los que acaban en el alcohol, en las drogas? Los rebeldes, que desde niños no quisieron someterse a los padres, ni a los maestros, ni a la policía, ni al gobierno, y terminan mal. La rebelión es lo opuesto a la obediencia. Y hemos sido llamados, dice Primera de Pedro, por la presencia de Dios, mediante la unción del Espíritu Santo, para obedecer a la verdad y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos llamados para obedecer la verdad. Y si eres cristiano y no estás obedeciendo la verdad, te estás perdiendo, como tú no te imaginas, las bendiciones que hace mucho tiempo Dios te quería dar. Pero tu rebelión, tu incredulidad, ha hecho que Dios pueda tener una detención o pueda impedir que bajen del cielo sus bendiciones a tu vida. Y entonces dice en el versículo 7 de Job 38, cuando alababan
todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Este pasaje nos muestra en la Biblia que cuando Dios creó la tierra, los ángeles estaban cerca de él. Y cuando Dios medía la tierra y le decía al arcángel Miguel, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, las medidas que tenga esto, el sol va a pesar millones de toneladas de masa, va a pasar esto y aquello. Todos los ángeles tuvieron el espectáculo maravilloso de ver la creación, cosa que nosotros no habíamos nacido todavía. Por eso Dios le pregunta a Job, ¿verdad?, que si él no había nacido y el universo había sido creado, y levantamos los ojos y vemos un orden, vemos una belleza, los cielos cuentan la gloria de Dios, y llegamos a la conclusión que Dios no existe. Estamos locos. Es imposible poder observar lo que nos rodea y concluir que no hay alguien detrás más inteligente que nosotros. Bueno, vayamos ahora a Isaías capítulo 14 y veamos esta caída de Lucifer, que era un querubín. La Biblia nos muestra que no hay marcianos, venusinos, neptunianos, etcétera, etcétera. La Biblia nos muestra que hay seres inteligentes, serafines, querubines, ángeles y seres vivientes, que aparecen en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Estas 4 clases de criaturas, la Biblia menciona que fueron creadas por Dios y tienen y ocupan un lugar en el espacio, en esta negrura del espacio. Ahí están. Satanás, Efesios 2, es el príncipe de la potestad del aire. Satanás es el espacio, el príncipe del segundo cielo, el oscuro en las tinieblas, porque es el príncipe de las tinieblas. Ahí lo confinó Dios. Y hay otros en el tercer cielo que siguen sirviendo a Dios, que hay querubines y serafines y ángeles que no se rebelaron contra Dios. Entonces veamos el capítulo 14, que Satanás es simplemente un título. A los que les interese, la palabra Satán en el hebreo significa enemigo. O sea, Satanás es el enemigo. Cualquiera que sea enemigo de Dios es un Satanás. Y la otra palabra diablo es otro título. Diablo significa el que acusa o el acusador de los hermanos. Pero no es el nombre de esta entidad espiritual que era un querubín y que su nombre era el Eliá, en el hebreo, que significa Lucifer, o el que lleva o la antorcha la luz. Qué ironía, ¿verdad? El que portaba la luz fue el que más bajo cayó de la creación de Dios. Dice Isaías 14, versículo 11 en adelante: descendió al Sheol tu soberbia. El Sheol es el inframundo, es el lugar en el centro de la tierra donde se encuentra el Gena, el infierno actualmente. Dice Dios: descendió al infierno, al centro de la tierra, tu soberbia, y al sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? O sea, oh Lelial, aquí está su nombre en el hebreo. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, había antes que nosotros naciones. Había un mundo antes que nosotros, donde los ángeles gobernaban bajo Luzbel o Lucifer. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vean los verbos: subiré, me levantaré, me sentaré, alcanzaré y seré. Todo esto nos habla a una criatura centrada
en sí misma. ¿Correcto? Yo voy a hacer, no necesito a Dios, no necesito a la Biblia, no necesito mandamientos, no necesito amigos cristianos, no necesito a nadie. Yo soy Dios. Yo voy a poner mis reglas, yo sé cómo vivir, cómo hacer mi trabajo, cómo fundar mi matrimonio. Yo soy Dios. ¿Qué es la esencia? La soberbia. Eso es lo que hace caer a cualquier ser humano. El momento en que tú dices, no necesito leer la Biblia, ya tienes ahí 3 días que ni la abres. Esa actitud tuya de decir, no la voy a leer en 3 días y me voy a pasear, a jugar fútbol, a mi despacho, a mi carpintería, pero no necesito consultar diario, venir diario a que Dios me dé consejos, que me fortalezca. No lo necesito. Esos 3 días que tú te has pasado alejado de la Biblia, o una semana, ¿qué hablan de ti? Que ya la soberbia entró a tu vida. O sea, ya has decidido que no necesitas depender de Dios, porque tú puedes sin la ayuda de Dios vivir tu vida. Ser marido, ser mujer, ser estudiante, ser esposo, ser novio, ser novia, ser trabajador, ser deportista, sin Dios. La soberbia. Y esa soberbia, mientras más pasa el tiempo, más te comienza a inflar. Nos comienza a inflar. Comenzamos a ver con desprecio a las gentes. Comienzas a tener cuentas que no pagas porque no te interesa lastimar los sentimientos de las emociones de doña Panchita que te prestó para tus tamales. Comenzamos a darnos cuenta que no necesito pedirle perdón a mi esposa. ¿Por qué? Porque aquí yo soy Pancho Villa, macho Camacho en mi casa. Y aquí llego a mi casa y me prende la televisión y se me callan los niños y mételos porque aquí soy el que yo mando. Comienzas a inflarte como un pachá. Como esas películas que hicieron que llegaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Héctor Suárez, los comerciales que hacía? Que llegaba pachá, vieja, y traigo a 3 a las 12 de la noche a cenar. Bájase y hágame la cena todos. A las 12 de la noche cuando la señora ya estaba dormida. El pachá, el macho Camacho. ¿Quién es el macho Camacho? Un hombre inflado por el orgullo, por la soberbia de que él es Dios en su casa. Cuando Dios nos manda a los hombres ser siervos, lo contrario de nuestra esposa. Siervos, Efesios 5, de nuestra esposa. Maridos, amen a vuestra esposa como Dios los amó a ustedes desde la cruz. ¿Cómo nos cambia completamente la vida cuando venimos a la Biblia? Y cuando comenzamos a obedecer eso, y trato a mi esposa con respeto, y mi esposa me respeta, y damos un buen ejemplo a nuestros hijos, vienen y se abren los cielos y comienzan las bendiciones a caer. Comienzan las bendiciones a caer, porque la naturaleza nos da el ejemplo. ¿Cómo funciona la naturaleza? La lluvia no la hacemos nosotros, cae del cielo la lluvia. Y al caer en la lluvia hace que la tierra produzca, ¿verdad? La tierra. Entonces la tierra produce de algo que vino del cielo. Así nosotros, si no viene del cielo las bendiciones, a nadie podemos ayudar. Y vivimos para ayudar, vivimos para vivir para los demás, ya nadie vive para sí mismo. Ahora vivo para ayudar a mi esposa, para serle fiel, para ayudar a mis hijos, para ser un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo del cielo las bendiciones. Pero si viene del cielo, imaginémonos la lluvia, y hay un pozo y se estanca, entonces no bendice la agricultura. Si Dios me da y me manda dinero o me manda salud y yo lo guardo y lo amontono y me entra la avaricia y la ambición y quiero esto y quiero aquello, pero todo para mí, y yo no lo comparto, entra en mí la soberbia por la avaricia y la codicia. Y entonces, ¿qué pasa? Cierra Dios las puertas y ya no me vuelve a bendecir. Abraham, te voy a bendecir para que tú seas bendición a los demás. Es una ley espiritual, inquebrantable, que también es una ley natural. Una vez llegó una señora y le dice a don Pancho, oye viejo, perdón, sí, ¿dónde están las sandías? Le pregunta a don Pancho a su esposa. Y la esposa le contesta, ¿cuáles sandías, Pancho? Pues ¿cómo que cuáles sandías? Pues salió al jardín y no hay nada de sandías. Y le dice la esposa, pues
¿Cuándo sembraste semillas de sandía? Cállese, viejo feo. No puede haber sandía si no siembras. La tierra no puede producir lo que no sembramos. Y así es en la vida. Oye, quiero tener esto, y quiero tener para mis hijos, y quiero que me alcance. ¿Qué has sembrado? Y una ley impresionante es que si tú siembras 10 semillas de sandías, la ley de la agricultura es la siguiente: 10 semillas de sandías, nacen 50 sandías. La cosecha es más grande que la siembra. ¿Me oíste? Lo que tú vas a levantar va a ser mucho más grande que lo que tú siembres en cualquier área de tu vida. Es una ley inquebrantable espiritual. Vemos pues aquí en Isaías estas características satánicas. Vayamos ahora a Ezequiel capítulo 28. Ya ven por qué les digo que traigan su Biblia, pero pues no entienden. Está bueno. Ezequiel 28. Este pasaje nos revela la condición en la que vivía Lucifer antes de que él cayera. Dice la Biblia que las cosas que están escritas son para nuestra enseñanza. Cada suceso que atravesamos en la vida de mala experiencia, porque todos vamos a atravesar malas experiencias. Lo que ayer me pasó del choque, lo que antier me pasó del robo, lo que ayer me pasó, etcétera, etcétera, que fueran malas experiencias, nos tienen que servir para que no las repitamos. Para que aprenda. La vida es la mejor universidad. Y las cosas malas que nos han pasado en la vida, simplemente es para que aprendamos qué es malo. Ahora, si tú repites las cosas malas que te han pasado, pues ya eres demasiado testarudo. Ya tienes el corazón endurecido. Viene la soberbia. Y vemos que es el pecado principal de la más grande criatura de Dios, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Creer que eres Dios. O que podemos hacer las cosas, vivir sin Dios en la vida. ¿Qué dice Juan 15:5? Separados de mí, nada podemos hacer, nada. Cuando tú llegues a un punto en las mañanas en la que necesito estar con el Señor, yo no puedo como el alimento. Me tengo que levantar y bañarme, lavarme, abrir la Biblia, me pongo hincado, cerrado, sentado, como más cómodo que tú veas, y hablo los salmos, los proverbios. Padre, háblame en esta mañana. Tengo que llevar a mi hijo a la escuela, tengo estos negocios, tengo que saber cómo le contesto a Pepito que se quiere ir de la casa, que quiere entrar a la universidad. Oh, vengo a ti, Señor, porque yo no puedo, no soy capaz, soy vulnerable, mis pies son hechos de barro, soy tonto por nacimiento, rebelde y además macho camacho. Te ayudo, Padre, cámbiame, dame la sabiduría hoy para poder tratar la vida y vivir la vida que tú quieres que yo viva. ¿Qué hace Dios? Inmediatamente te abre su corazón. Inmediatamente el Espíritu Santo te da una sabiduría que ni te imaginaste que la podrías tener, y las cosas te van a salir bien en la vida. Dice la Biblia, el versículo 14, Ezequiel 28, que se le llama al actual Satanás o enemigo de Dios, o Lucifer, querubín. Era un querubín. Los querubines es el rango más alto angelical. Es como general, teniente, coronel, cabo, capitán, soldado raso. Hay rangos en el mundo espiritual también. El querubín es inmediatamente el rango más alto, casi es el de los arcángeles. Arc, en el prefijo es grande, ángel, el más grande de los ángeles, como Miguel es un arcángel. Entonces Satanás o Lucifer era un general, era un querubín. Y los querubines aparecen en la Biblia, algunos con alas, otros sin alas. Pero en el arca de la alianza, en el tabernáculo, aparecen dos querubines viendo hacia el propiciatorio con sus alas viendo hacia abajo.
porque ahí venía el sacerdote, el sumo sacerdote, vertía la sangre de los sacrificios, y los querubines veían que era la sangre la que cubría lo que estaba debajo. Debajo del propiciatorio estaba el arca, estaba la vara de Aarón, los 10 mandamientos, y estaba la guía de Dios. Entonces la ley quedaba debajo de la sangre. Todo eran sombras que después tuvieron su cumplimiento cuando vino Jesucristo. Pero querubín era el que cuidaba el trono de Dios. Imagínense nada más. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, se me salen del paraíso, del huerto del Edén, por el pecado, porque hombres imperfectos no pueden vivir en un lugar perfecto. ¿Cómo? Imperfectos no pueden vivir en un lugar perfecto porque lo echan a perder. Por eso muchos cristianos me dicen, oye, me voy a una iglesia donde puedan ser perfecta. Ok, si tú vas a una iglesia perfecta, tú la vas a echar a perder. Así son las cosas. Entonces creemos, ¿verdad? La perfección no es este mundo. Entonces Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén, Génesis capítulo 3, y pone en la entrada del huerto del Edén a 2 querubines con una espada encendida para impedir que el ser humano en pecado regresara al paraíso. Por eso es imposible volver a tener contacto con Dios más que a través de la sangre de Jesucristo. Entonces la espada implica la justicia y los querubines representan la santidad. Si lo quieres apuntar, los querubines representan la justicia y la espada, la santidad, y la espada, la justicia de Dios. O sea que para que Adán y Eva regresaran al huerto del Edén, tenían el ser humano que cumplir 2 cosas: ser justos y ser santos, que ninguno de nosotros lo somos. Ni Abraham, ni Isaac, ni la Virgen María, ni la Virgen de Macarena, ni la Virgen de los Olivos, ni San Crisóstomo. El que tú me menciones, no hay justo, dice Romanos 3, ni aun uno. Todos hemos pecado y todos hemos sido alejados de la gloria de Dios. Entonces, el único justo y el único santo que bajó del cielo, ¿quién fue? Jesucristo. Entonces, como ningún ser humano podía cumplir la justicia y la santidad de Dios, Él tuvo que bajar del cielo, hacerse un hombre como tú y como yo, para poder meternos Él al paraíso. Él muere en la cruz y paga tus pecados y mis pecados. Y una vez que Él paga por los pecados, los querubines se hacen a un lado, y ahora, Hebreos 10, tenemos acceso libre, sin santos, sin intermediarios, sin sacerdotes, por la sangre de Cristo, a la presencia del Dios Altísimo. Y nadie, están pero dormidos de veras. Amados, despierten. Esto emociona de veras, de saber cómo es tan impresionantemente increíble la Biblia. Este querubín se le llama protector. Te puse en el santo monte de Dios, perfecto eras en todos tus caminos, se halló maldad en ti. Me estoy brincando los versículos. Versículo 17, se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquí vamos a pensar profundamente. Una de las maldiciones más grandes que hay, que parece irónica, una ironía, es la belleza. Fíjense lo que les acabo de decir. Una de las maldiciones más grandes que hay es la belleza. Una de las maldiciones más grandes que hay es ser demasiado sabio. ¿Por qué? Muy bien. En primer lugar, vamos a poner a una mujer. Miss Universo, la belleza del mundo. Esa muchacha gana por ser la más bonita de todas. Esa muchacha, si esa muchacha no se acerca a Dios, esa belleza se va a convertir en una maldición para ella. ¿Por qué?
Porque cuando una persona destaca con esa belleza, le van a llegar hombres, empresarios, millonarios, senadores, políticos a rodearla de todo, y va a estar con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, la mayor parte de las veces. Por ejemplo, la mujer más bella del siglo XX, Elizabeth Taylor. La chuli se casó 9 veces. O sea, este no me hace feliz, yo soy demasiado bonita para este que es pescador. Este tiene cara de dinosaurio, tampoco. Este tiene cara de tlacoyo, mucho menos. Y así recorrió buscando quién le iba a hacer feliz, sin entender nunca que no hay un hombre que te haga feliz, mamacita. No hay un hombre que te haga feliz, no hay una mujer que te haga feliz tampoco. Varón que me escuchas, la única felicidad viene del cielo. Pero si buscamos en alguien que nos haga feliz, en lugar de casarme para yo buscar la felicidad de la otra persona, voy a ser feliz, porque la felicidad se encuentra en servir a los demás. Cuando buscamos siempre para nosotros, vamos a fracasar en la vida. ¿Por qué fracasó Salomón? Salomón, el más grande sabio de toda la historia del ser humano. Salomón le dijo a Dios: te doy una sabiduría que nadie ha tenido, no te apartes de mí. En cuanto a la belleza, en cuanto a la sabiduría, hacemos a un lado a Dios y creemos que por mi sabiduría, por mi belleza, por mi guapura, por mis títulos, por lo que soy, por mis amistades, voy a triunfar. Me comienzo a hundir porque he sacado a Dios de la ecuación de mi vida. Cuando le pases a un deportista, a un cantante, a una cantante, a un político, o lo que sea en el área que tú me quieras mencionar, el ser humano no es Dios. No somos dioses. Si eres bonita, gracias a Dios, no uses tu bonita para engañar. No uses tu sabiduría para el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a fracasar. Cualquier proyecto humano que no tome en cuenta a Dios está condenado a fracasar. Y aquí está el ejemplo más grande en esta criatura llamada el querubín Lucifer. A causa de tu corazón y de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Las muchachas bonitas se comienzan a centrar demasiado en ellas, los hombres guapos demasiado en ellas, o atletas y por aquí, por allá, y esto y el otro, y comenzamos a creer que somos el papucho de papuchos, y cuando no nos damos cuenta, la caída es más grande que la subida. Pues corrompemos lo que Dios nos ha dado, no para que lo presumamos, sino lo que Dios nos ha dado para servir a los demás. Una vez les he contado la historia de la famosa monjita, la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa, me gusta contar esta historia que le sucedió a ella. Llegó a Nueva York en un avión y los reporteros se acercaron y le dijeron: Madre Teresa, ¿por qué está usted allá en Calcuta con los leprosos, con los pobres, a veces con comer, a veces no, etcétera, etcétera? Aquí en Nueva York sobran empresarios que le pueden hacer a usted un edificio con aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y ahí va a ser usted feliz realmente. Y cuando la Madre Teresa oyó eso, contestó lo siguiente: es que he descubierto, Señor, le dijo al periodista, que el secreto de la felicidad es vivir para los demás. Yo puedo estar en un palacio de Chapultepec viviendo, pero si vivo para mí, seré la persona más infeliz del mundo, rodeada de dinero, rodeada de castillos, porque la felicidad se encuentra en vivir para los demás. Descubrió el secreto por lo cual vino Jesús. Yo no he venido a que me sirvan, ¿se acuerdan? Sino he venido a servirlos a ustedes. Y cuando encontramos estos pequeños secretos tan importantes de la vida, vamos a encontrar el verdadero camino a la felicidad. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor Jesús, porque fuiste hecho semejante a nosotros. Te despojaste de tu gloria para ser y tener forma de un siervo. Te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Despreciado y desechado
entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Pero él, despreciado y desechado entre los hombres, desde que nació no encontró su madre, la Virgen María, un lugar donde naciera. Todos le cerraron la puerta, todos los moteles estaban cerrados por la fiesta de la Pascua. Él tuvo que nacer en un humilde pesebre rodeado de animales, el creador y sustentador del universo. Gracias por tan grande ejemplo, Señor Jesucristo, por haber abierto tus manos en una cruz y haber pagado una cuenta que nosotros nunca hubiéramos podido pagar, la cuenta de nuestros pecados. Gracias porque cargaste la cruz, herido fuiste por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y nuestros pecados fueron puestos sobre ti para que nosotros entendiéramos que de tal manera Dios te ama, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta hora, en esta tarde, que cree en Él, tenga la vida eterna y el perdón de sus pecados. Dile, tú que me escuches en este momento y que no tienes la seguridad de tu salvación, pídele perdón a Dios. Este momento es el tiempo de tu decisión. Simplemente dile: Señor, te pido perdón por mi vida. He sido un soberbio, he sido una soberbia, he creído que todo está centrado en mí. Quiero seguir tus pasos, Señor Jesús, y encontrar el verdadero camino de la felicidad. Gracias por pagar por mí en esa cruz, y gracias por resucitar a los 3 días después de haber sido crucificado, muerto y enterrado, para vivir para mí. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. El mundo, hermanos, se dirige ya a un abismo. Estamos a la orilla. Escuchen lo que le estoy diciendo. El mundo se encuentra en la orilla de un abismo. Las principales profecías de la última generación se están cumpliendo cada semana. Hay eventos que están sucediéndose cada semana, cumpliendo una y otra, y con esta velocidad viene Jesús por nosotros. Y viene como ladrón en la noche. Uno será dejado y el otro será tomado, dice Mateo 24. Ojalá que no llegue el día de mañana. Si es mañana, que abras los ojos y no está tu esposo, o no está tu esposa, o no están tus padres, o no está tu mamá, o el que sea, y te des cuenta que era verdad que Jesús venía por aquellos que le habían seguido hasta el final, con un amor nacido del corazón, con una fe no fingida y con el temor de Dios. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de la familia. Es el tiempo de amar a la familia hoy más que nunca. Únanse como matrimonio más que nunca. Pídanse perdón lo más que puedan unos a otros. Hijos, respeten a sus padres. Es el primer mandamiento con promesa, para que les vaya bien. No puede haber habido un mal hijo